entendido esto, o explicado esto, vamos a continuar. También tenemos que saber que además de esas estructuras externas y de estas simples barras y cables que vamos a tener, la postura de cada persona, como dijimos, va a estar determinada por la interacción de cada una de sus partes. Así que, con cada una de sus partes no me refiero solo a brazo, pierna, tronco, sino que todo el sistema vascular, arterias, venas, todo el sistema nervioso central y periférico y todo el sistema osteoarticular, ¿sí?, va a estar formando parte y va a estar formado por estas barras y cables que le dan la estructura al cuerpo, ¿sí? Entonces, cualquier condición o patología que una persona desarrolle, una modificación en la posición de la columna, una patología que pueda atacar sistema nervioso central o periférico, una patología que puede atacar sistema circulatorio o corazón, nos va a dar un estímulo en el cuerpo que probablemente va a generar un cambio en la posición o en la postura de la persona. Entonces, acá les pido que se pongan a pensar, esto es lo que nosotros tenemos que imaginar cuando viene el paciente a la consulta y nos plantea un problema. No es simplemente un problema de postura. Nosotros vamos a pensar en qué es lo que puede estar afectando a nivel de todos los sistemas de esta persona, a nivel osteoarticular, nivel nervioso central, sistema circulatorio, incluso a nivel visceral. Algo que quiero decir importante de este dibujo es que en este cambio en la postura de la persona nosotros vamos a ver alteraciones entre la alineación de las tres estructuras principales que protegen el cráneo, que protege el sistema nervioso central del cerebro, el tórax, que protege al corazón y a los pulmones, ¿sí?, y la pelvis, que protege a todas las vísceras intrapélvicas, sistema reproductor, ¿sí?, y sistema digestivo que se encuentran en la cavidad. Y obviamente vamos a tener zonas más libres de esta protección que nos van a permitir más movimiento. Ahora, normalmente en los cambios de postura vamos a pensar o vamos a saber que esta diferencia en la postura de las personas va a estar asociado a diferencias de tensegridad, diferencias de tensión en el contenido de estas cavidades o diferencias de tensión en las conexiones de estas tres cavidades. Entonces, una persona que tiene una antepulsión de la cabeza y una rectificación cervical va a tener tal vez una condición del sistema nervioso, del sistema cardiorrespiratorio que va a traccionar la cabeza hacia abajo y hacia adelante y por eso va a cambiar la posición del cráneo de esta persona. O un cambio en la tensión por una condición, por una patología, por un embarazo, por ejemplo, cualquier condición que esté sucediendo a nivel del sistema reproductor de una persona, me puede modificar la curva lumbar, ¿sí? Me la puede inclinar, me puede antepulsar la pelvis. Entonces, cualquier proceso fisiológico o cualquier cambio anatómico que se ha producido en el cuerpo de una persona me va a traer una respuesta en el cambio de las estructuras, no solo a nivel de vasos y nervios, sino también en las estructuras óseas, porque el cuerpo se va a adaptar a cualquiera de los estímulos que reciba del medio externo o del medio interno, ya sea una gastritis, ya sea el periodo de una mujer, ya sea una enfermedad respiratoria, no sé, un problema en la dentadura, en las caries, un problema, una persona con caries, una persona que tiene arreglos, ¿sí?, los dolores de muela o los nacimientos de las nuevas muelas cuando los chicos son adolescentes, suelen darme dolor cervical referido, porque esta es la zona de referencia a donde se va a dirigir el dolor que sale de la boca, además del dolor mismo que va a tener la persona que esté haciendo un tratamiento o que esté sufriendo el nacimiento de una muela, ¿sí? Bueno, hay muchas patologías en las cuales nosotros podríamos referir a diferentes zonas del cuerpo, pero esto no lo vamos a ver en este seminario. Vamos a tener esta relación de contenido-continente, como venía diciendo, ¿sí? O sea, el contenido es lo que está dentro y el continente es la cavidad y las estructuras que unen a estas cavidades. Así que, como recién dijimos, vamos a poder tener
condiciones o patologías desarrolladas en cada una de estas cavidades, o sea, en el contenido, y el continente va a producir un cambio, que puede ser rigidez, puede ser un cambio en la posición de el cráneo, un cambio en la posición de las vértebras dorsales, un cambio en la posición de las costillas. Pensemos tal vez en un problema hepático que puede generar la elevación de un lado de las costillas, ¿sí? Del lado donde esté el problema o no. Pensemos en una patología cardíaca que nos puede dar un cambio en la posición del tórax de la persona, ¿sí? Nos puede dar una referencia de rigidez. Y pensemos que cada uno de estos problemas, como dijimos recién, va a estar unido por esta trama de fascia de tejido conectivo, ¿sí? Porque al mantener la tensegridad del cuerpo, esta relación que nos da la tensegridad, cualquier suceso a nivel de cualquiera de estas tres cavidades nos va a dar un cambio en las otras, un cambio en todo el cuerpo, que puede traer o no un desequilibrio que se vaya a una condición patológica. A veces el proceso pasa y la condición patológica pasa. Por ejemplo, las mujeres que tienen dolor lumbar cuando están en su periodo menstrual. Pasa el periodo menstrual y la condición de dolor lumbar se desaparece, ¿sí? O se cumple el ciclo de esta inflamación que también repercute a nivel lumbar. Mujeres que tienen dolor menstrual y tienen dolores de cabeza. Esta referencia de este dolor nos va a dar cambios a lo largo de toda la unión de estas estructuras y claramente nos puede dar dolor en cualquiera de las zonas. Esto no es matemático, cada caso tiene que ser evaluado y hay que determinar cuál es la causa del dolor que este paciente trae a nosotros a la consulta. Así que, como ustedes se imaginarán, una persona que viene a entrenar y tiene dolor lumbar, puede ser que haya sido ese dolor lumbar producido por un movimiento que hicieron en exceso o cargas en exceso, o puede ser que tenga que ver con otra cosa, ¿sí? Con una condición de cuál es la alimentación de la persona, si ha cambiado su alimentación, qué fue lo que comió en los últimos días, si ha cambiado algo mucho, si consume alimentos que pueden traer una condición patológica, una retracción de los tejidos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces todo esto puede traer consecuencias en la práctica deportiva, sin ser directamente producido por la práctica de algún ejercicio. Muy bien. Y para pasar ya un poco más a lo que sí nosotros vamos a utilizar como nuestro campo de trabajo, vamos a hablar un poco de la lectura de los planos musculares. Simplemente esto ha sido una forma sencilla de entender cómo funcionan los planos de los músculos que yo decidí tomar para que sea más fácil explicar, siendo que es muy variada el tipo de profesionales o alumnos que hacen las capacitaciones. Decidí dividirlos en planos, que me pareció la forma más sencilla para que aquellos que no tienen tantos conocimientos puedan manejar los ejercicios, y todos los que sí tienen una formación, que conocen de anatomía, que conocen de biomecánica, además de tener en cuenta esta lectura de los planos musculares, van a hacer uso de sus ya conocimientos. Esto no es para que solamente aprendan esto y dejen todo lo otro. Esto sería algo complementario a lo que ustedes, o sea, los profesionales ya formados, ya conocen. Esta figura que vemos en el medio es la posición anatómica, ¿sí? Que es el sujeto de pie, mirando al frente y con las palmas apuntando adelante. Y podríamos decir que todo lo que vemos aquí adelante va a ser el plano anterior. ¿Y dónde va a estar representado el plano muscular anterior? En esta imagen vemos que el plano muscular anterior está representado en blanco, ¿sí? Y coincide con toda esta línea que vemos aquí, que sería de arriba hacia abajo toda la musculatura de la cara, todos los músculos flexores del cuello, que también van a ser rotadores y en algunos casos inclinadores, toda la musculatura anterior, ¿sí? Pecho, deltoides anterior, parte anterior de los brazos y antebrazos, la musculatura abdominal, las porciones de los músculos que llegan desde otro plano, porque hay músculos como el serrato, por ejemplo, que tienen inserciones a nivel de las costillas, pero están viniendo de un plano posterior. Toda la musculatura abdominal hasta llegar a la pelvis, todos los músculos flexores de cadera, psoas, rectos anteriores, musculatura extensora de la rodilla y el plano
de los extensores o flexores dorsales de los dedos serían, ¿sí? Como el tibial anterior, los extensores de los dedos y otros músculos más profundos, que los que, como ya dijimos, tienen conocimiento de anatomía, van a saber, y los que no lo saben, simplemente quédense que con la idea de que todo lo que hagamos en el plano anterior, ¿sí? Todo lo que hagamos en el plano anterior va a corresponder a la musculatura anterior de la persona o del atleta, ¿sí? De la misma forma, todo lo que vemos en el plano posterior, o sea, lo contrario de lo que describimos recién, los extensores de los dedos, la musculatura extensora del antebrazo, tríceps, extensores cervicales, toda la musculatura paravertebral, ¿sí? El músculo dorsal va a tener una acción en el plano lateral, ¿sí? En el plano anterior, porque se inserta en el fondo de la corredera bicipital, y después va a tener acción en el plano posterior, porque tiene inserciones en la zona lumbar y sacroiliaca. Así que vamos a tener funciones a nivel de la columna lumbar del músculo dorsal mayor. La masa glútea, los isquiotibiales y todo lo que corresponde a gemelos y flexores plantares, ¿sí? Eso va a corresponder la musculatura del plano posterior. Y vamos a tener tres planos más, que van a ser el plano lateral, que va a ser todo lo que corra por el lateral, o sea, lo que en esta atleta podríamos ver, ¿sí? Los desviadores cubitales del antebrazo, partes del bíceps y tríceps, parte del músculo dorsal mayor, musculatura lateral del tronco, el músculo serrato que cruza desde posterior hacia anterior, glúteo medio y tensor de la fascia lata que se ubican laterales para producir la abducción, rotación interna o rotación externa de la cadera, parte de la cintilla del músculo tensor de la fascia lata y los músculos peroneos laterales, ¿sí? Y luego, en el plano superior de los miembros superiores, vamos a tener todo lo que son los músculos que inclinan lateralmente la cabeza, los músculos de los hombros, trapecios, deltoides y los músculos, tanto tríceps como bíceps, que van a tener acciones en el plano lateral, y los músculos supinador largo y todos los desviadores radiales, ¿sí? Porque ahí se encuentra el radio, para los que no saben, desviadores radiales de la mano, ¿sí? Todos los que llevarían la mano hacia afuera. Y por último vamos a tener el plano interno de los miembros inferiores, que va a ser toda la musculatura aductora y rotadora interna, que también se va a relacionar con la parte interna de los músculos isquiotibiales, que correspondían al plano posterior, y con la parte interna de los músculos de los extensores de la rodilla, como es el vasto interno del cuádriceps, ¿sí? Porque estos planos los vamos a utilizar para determinar en qué plano está el problema del atleta o de la persona que entrena, y después cada uno, basado en sus conocimientos, va a tener que ampliar el espectro de a qué se puede deber esta restricción que tiene la persona. Así que musculatura aductora y parte interna de los gemelos, eversores de tobillos, o sea, todos los que realizan, inversores de los tobillos, todos los que realizan la desviación hacia interna del arco del pie. Pensemos, para dar un ejemplo, una persona que realiza un empuje por encima de la cabeza y tiene una retracción de la musculatura anterior, ¿sí? Pongámosle grupo de pectorales. Cuando quiera empujar la barra por arriba va a sentir tensión o va a tener una restricción en lo que esta musculatura pectoral le permita levantar. Entonces tal vez este brazo sea traccionado en flexión, ¿ok? Vamos a pensar de la misma forma en un ejemplo para la cadera. Si la persona tiene un acortamiento de los flexores de cadera, no va a poder llevar la cadera a una extensión total, o sea que va a estar con problemas para terminar de extender completamente la cadera, y va a tener una pequeña flexión o va a tener una tendencia a una pequeña flexión en la articulación de la cadera, o va a trabar esta zona y va a aparecer, como no puede terminar de extender la cadera, va a aparecer una hiperextensión en la zona lumbar tal vez, ¿sí? Esto no va a tener una respuesta matemática, simplemente vamos a observar el movimiento de la persona y vamos a tener que determinar si la estructura que está comprometida es la zona que está respondiendo o es alguna de las zonas adyacentes, ¿sí? O tal vez sea
todo el plano anterior que va a estar restringido y simplemente nos va a mostrar una dificultad en alguna zona. ¿Okay? Y esto va a variar de un atleta a otro. Y vamos a tener los planos musculares que trabajan en las rotaciones, que van a ser todos. Vamos a pensar que todos estos planos musculares, como vemos en esta imagen, podemos cruzar del plano externo al plano interno, al plano anterior, y después podemos seguir rotando al plano externo del miembro superior, al plano posterior y salir otra vez hacia el plano anterior. Porque todo contenido y continente va a tener la capacidad de rotar sobre su mismo eje. La columna gira, rota sobre su mismo eje. Acá vemos el ejemplo en esta vértebra que usa músculos de un lado y del otro lado para generar esa acción de rotación. Acá veríamos del plano de la musculatura anterior, que se hace externo, la coordinación muscular que utilizaría esta persona para girar su hombro derecho hacia la izquierda o para traer su pierna izquierda hacia el lado derecho, ¿sí? Estos planos musculares de rotación van a ser interacciones entre diferentes músculos que van a ser los solicitados para realizar cada movimiento. No se preocupen todavía porque no tienen que saber todos los músculos, más bien van a tener que leer los movimientos y descifrar cuál es el movimiento que está restringido en la persona y ese es el movimiento que van a tener que trabajar. Entonces, para entender de manera sencilla estos planos de rotación, debemos saber que el contenido de cada segmento tiene la posibilidad de rotar sobre su propio eje. O sea, un brazo extendido totalmente puede rotar sobre su propio eje. Esta pierna puede rotar sobre su propio eje, de manera que la rótula puede quedar mirando hacia adentro o hacia afuera. La columna vertebral puede rotar sobre su propio eje para que esta persona mire hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Si alguna de las zonas presenta una restricción en el segmento, hay otro que va a estar más facilitado para rotar y va a aparecer como un protagonista. Por ejemplo, en esta persona que está generando una rotación y está utilizando esta misma coordinación muscular para hacer el gesto anterior a lo que sería un lanzamiento, va a estar usando el plano interno de la pierna izquierda, plano anterior oblicuo de la musculatura abdominal y el plano anterior, parte del plano anterior, lateral y posterior, porque esta sería la zona relacionada al músculo serrato, que me va a ayudar a rotar el tronco y va a coordinar este movimiento del tronco con el lanzamiento que se va a producir del miembro superior, ¿sí? Imaginemos que esta persona tuviera una restricción, por ejemplo en la musculatura aductora de la cadera, que esta musculatura no pudiera distenderse, esta rodilla no podría mirar hacia afuera. Entonces esta persona haría el lanzamiento, pero esta rodilla tendría problemas para girarse. Entonces su cadera va a estar limitada, su rodilla se mostraría al frente porque no podría girarse hacia afuera y probablemente esta persona podría desarrollar molestias en la zona de la cadera o en la zona de la rodilla, porque tenemos un foco de restricción y tenemos una articulación próxima que no va a estar pudiendo funcionar con normalidad o va a estar sufriendo las tracciones que se van a producir debido a esta restricción o a la musculatura que está trabajando en el movimiento. De la misma forma, podríamos saber que si tenemos una restricción en esta zona de la cadera, me puede limitar la capacidad de rotar del tronco. Y como el tronco no puede girar, el hombro va a tener que rotar un poco más. Entonces este lanzador también podría empezar a tener dolores en la articulación del hombro por un exceso en las rotaciones, por un exceso en la cantidad de movimiento y fuerza que van a producir todas las estructuras blandas de la zona y todas las tensiones que van a resistir las estructuras más sólidas y elásticas de la zona. ¿Okay? Acá sería el mismo ejemplo de esta musculatura cruzada en el atleta, pero cuando va corriendo. El atleta corre y esta musculatura cruzada, que utiliza varios planos de los que recién describimos, va a actuar en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Si alguno ha leído Busquet o ha leído sobre el RPG, están las conocidas cadenas cruzadas anteriores y posteriores, ¿sí? Eso después se los puedo facilitar en alguna bibliografía donde pueden leer un poco más sobre estas cadenas, pero si simplemente quieren meterse en esto, buscan cadenas cruzadas
posteriores y anteriores o cadenas de rotación, y van a poder ver cuáles son las cadenas musculares más conocidas que ya están descritas, ¿sí? Hay cadenas de cierre de los miembros superiores, cadenas de apertura de los miembros superiores, etc. Son diferentes a las que yo acabo de describir, que yo las armé a las que ya les comenté pensando que eran más sencillas. Vamos a ir a un ejemplo real, por eso puse esta imagen acá. Esta persona, en este mismo movimiento, vamos a ver, esta persona tiene buenos movimientos, buena capacidad elástica en sus miembros inferiores. Fíjense que están bien ubicadas las rodillas con respecto al pie. Acá el pie apunta en una dirección y la rótula, la rodilla, apunta en la misma dirección o levemente por fuera. O sea que tenemos una buena capacidad de apertura de este plano interno de piernas y una buena capacidad de flexión de las tres articulaciones del miembro inferior: tobillo, rodilla y caderas. Esto me permite que la persona tenga una buena alineación del tronco, pero tal vez él va a tener una restricción en esta zona, de la zona de dorsales superiores, restricción en el hombro, restricción en la rotación del hombro, en la capacidad de flexión del hombro cuando el brazo está flexionado, ¿sí? O sea, dificultad en esta posición de rack, pero el miembro inferior está funcionando bien. En cambio, en esta persona que está arriba entrenando, vamos a ver que la punta de los pies y la línea media del pie está apuntando por fuera de la línea de la rótula, ¿sí? Incluso la rodilla está cayendo levemente por dentro. Si miramos a la otra pierna, vemos que no está pasando excesivamente la punta del pie. Tal vez para él esto sea óptimo para realizar el movimiento, pero no va a ser a largo plazo su mejor técnica como para no sufrir una lesión por sobrecarga en estos movimientos. Por lo general, este tipo de técnica me va a llevar a una sobrecarga de la cara interna de la rodilla, porque acá la tibia está rotando externamente sobre el fémur, ¿sí? Me van a sobrecargar las estructuras cartilaginosas de la rodilla, ejemplo los meniscos, y los ligamentos internos de cada rodilla, ¿okay? A veces el tendón rotuliano, si la rodilla necesita ir mucho más hacia adelante, también suele sufrir, pero por lo general este tipo de posiciones me va a traer patologías en esta parte interna de los muslos y la cara interna de la rodilla. No está teniendo problemas para sostener la posición de tronco, pero si nosotros lo corregimos, o sea, queremos corregir esta posición de los miembros inferiores, probablemente esta persona tenga una restricción. Lo que vamos a trabajar con esta persona es mejorar la distensibilidad de la cadena del plano muscular anterior y mejorar la movilidad en rotación externa de sus caderas. Si mejoramos la rotación externa de sus caderas, con ejercicios que vamos a ver más adelante, sus rodillas se van a poder desplazar hacia afuera, los pies no van a tener que quedar por fuera de la línea de fuerza que aplica esta rodilla, sino que las rodillas, al quedar en línea con el pie o levemente por fuera, van a tener una mejor aplicación de fuerza y va a ser una mejor distribución de la carga que él está moviendo sobre esta rodilla. Entonces, esta rodilla va a ser menos propensa a presentar lesiones por sobrecarga, por ejemplo. Y que no quiera una lesión traumática como una ruptura de un menisco. Vamos a ver más ejemplos de los planos musculares. Vamos a ver en este caso el anterior, el posterior y el plano superior del miembro superior. Primero, esta figura del medio, vamos a ver que el plano muscular anterior lo vamos a estar elongando en esta posición. Fíjense que yo genero un tope a nivel de la zona dorsal por debajo del ángulo de los omóplatos. Esto me va a dar estabilidad en el tronco. También estoy manteniendo la acción de la zona abdominal para que no se produzca una hiperextensión lumbar. Voy a estar asegurando esta acción abdominal. Si yo aseguro la posición de tórax y abdomen, voy a generar una traba en los miembros inferiores con la extensión de la rodilla, de manera que no va a quedar otra que mis músculos pectorales, o sea, la musculatura anterior del tronco, se distienda y se elongue, y la musculatura flexora de la cadera se distienda y se elongue, siendo que yo estoy trabando la zona abdominal, estoy generando una traba con la barra en la zona dorsal. Lo único que va a poder hacer mi cuerpo es elongar los flexores de cadera, porque las rodillas están extendidas en traba, y elongar los flexores y los músculos del plano anterior,
flexores y rotadores internos del hombro, y también el músculo dorsal mayor, que dijimos que viene de posterior y se va a insertar hacia adelante, ¿sí? El músculo dorsal mayor tiene acción flexora y rotadora interna en la articulación del hombro y tiene una acción extensora y estabilizadora en la zona lumbar. La musculatura lateral del cuello va a estar siendo elongada en esta posición. Fíjense que yo hago un anclaje a nivel de la mano, estoy sosteniendo la silla y voy a estar elongando todo este plano del músculo, y por eso dejo caer mi cabeza hacia el lado contrario. Esta musculatura flexora, que hace la flexión lateral, el cierre de este hombro, se va a estar elongando, ¿ok? Y en esta imagen del plano posterior, yo voy a estar elongando, al utilizar la pared, todo el plano posterior de todo el cuerpo, excepción en este caso de las manos, que están haciendo una flexión dorsal. Yo voy a estar elongando toda la musculatura paravertebral, que empieza en el cráneo y termina en la zona lumbar y del sacro, toda la musculatura de la masa glútea, que es extensora, yo la voy a estar llevando a la flexión, y toda la musculatura posterior de las piernas, que me da la flexión de las rodillas y la flexión plantar, va a estar siendo elongada también en esta posición. Y como es musculatura antigravitatoria, o sea, me mantiene en contra de gravedad, yo estoy usando en este caso esta pared para inhibir aún más esta acción de sostener al cuerpo. Le estoy dando un apoyo para que esta musculatura todavía se inhiba aún más. Si yo hiciera esta posición sin apoyarme, mi cuerpo debería estar generando una mínima tensión para que yo no me caiga hacia adelante. Por eso estoy usando en este caso la pared. Y vamos a tener luego el plano muscular lateral e interno de miembros inferiores. El plano muscular lateral va a estar representado por toda esta musculatura que ya dijimos, ¿sí? Lateral del tronco, lateral del hombro, flexores, desviadores o flexores radiales, parte de tríceps, parte de la musculatura dorsal, musculatura lateral del tronco, glúteo medio, toda la extensión del tensor de la fascia lata, la musculatura lateral externa del cuádriceps y de isquiotibial, y la musculatura lateral de la pierna, que serían los, como dijimos, músculos peroneos laterales. Y luego puse dos imágenes de este plano interno de miembros inferiores, porque el cambio de posiciones nos va a dar diferentes efectos sobre la musculatura. En ambos vamos a estar trabajando la apertura del plano interno de los miembros inferiores, solo que en esta las piernas extendidas nos van a dar un mayor efecto sobre la musculatura aductora larga, o sea, la musculatura que nace en la pelvis y termina en la rodilla. Y en esta posición voy a estar forzando más a elongarse a la musculatura aductora profunda de la articulación de la cadera y del miembro inferior, y a los tejidos blandos que responden a esta articulación de la cadera. Fíjense que tengo una flexión plantar que me permite estar muy cómodo sobre mis rodillas, y estoy usando mis codos para abrir lo mayor posible la articulación de la cadera y los músculos flexores y aductores profundos de la cadera. Y estoy sosteniendo esta estabilidad de tronco, que es muy importante, la alineación. Y en este caso, la banda elástica me va a estar dando este sostén sobre la espalda para que mi pelvis no tienda a flexionarse, ¿sí? Estoy enganchando las puntas de los pies, y la banda elástica está sosteniendo mi espalda, asistiéndola levemente a una extensión.